¿Cuál es el tema que nos corresponde hoy? Es acerca, si alguno lo vio, lo anuncié en algún video, acerca de si Dios hoy nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de señales, a través de diversas experiencias. ¿Podemos encontrar el mensaje de Dios para nuestras vidas en esas experiencias? Si es así, ¿cómo lo consigo? Si no es así, entonces ¿dónde busco yo el mensaje de Dios? ¿Está bien? Entonces, ¿está conmigo? ¿Me acompaña en esta enseñanza? Muy bien. Permítame iniciar con un caso bastante particular que le ocurrió a Estados Unidos, una de las peores tragedias que los estadounidenses han tenido, y ocurrió en 1978. ¿Qué edad tenía usted en 1978? No había nacido. En el 78, en un territorio ajeno a Estados Unidos, más precisamente en Guyana es por acá en Latinoamérica, se encontraron con esta terrible escena. ¿Sí ve lo que está allí? ¿Qué es eso que usted ve ahí? Casi 1000 personas, como 930 y pico de personas, estaban muertas. Y después de revisar, se habían quitado la vida de forma colectiva. 930 personas decidieron suicidarse. ¡Wow! ¿Qué pasó? Después revisaron y bueno, habían casi 300 niños. Después revisaron y se dieron cuenta que no todos lo hicieron de forma voluntaria, un gran porcentaje sí, otro fue inyectado, fue llevado a la fuerza a este suicidio, por lo tanto más bien fue como un asesinato en masa, una tragedia en masa. ¿Y por qué pasó esto? Semejante escena, encontrar 1000 cadáveres al mismo tiempo en un solo lugar. Bueno, para llegar a este momento, hay que remitirnos unos cuantos años atrás, y la historia nace con un predicador muy famoso en el momento llamado Jim Jones, un norteamericano que inició una congregación, una iglesia por allá en Indiana y después la trasladó a California. Un hombre que cuando inició su ministerio era muy dado a ayudar a los pobres, era muy dado en ese entonces a calmar las aguas con el asunto racial, porque los negros y los blancos no se llevaban muy bien en aquel entonces, y como que su discurso era lleno de amor, por supuesto predicaba las escrituras, y entonces numerosa cantidad de gente empezó a sumarse a la congregación dirigida por Jim Jones. Y aunque la cosa inició bien, con los años empezó a ocurrir algo complejo de asimilar. Jim Jones empezó a afirmar tener algunas experiencias sobrenaturales donde Dios le hablaba en primera persona a él. Él afirmó que Dios le hablaba de forma audible, que Dios le hablaba a través de sueños, que Dios le hablaba a través de visiones, y que él ahora era el escogido de Dios para transmitir el mensaje de Dios ahora para su comunidad, que ya era bastante numerosa. Y su discurso ahora ya no era tan centrado en las escrituras, sino en lo que Dios le permitía por medio de sus revelaciones supuestamente. La gente que lo escuchó pues avaló estas experiencias, las aprobó y siguieron el camino que Jim Jones les trazó. Según él, Dios le reveló que prontamente en aquella época Estados Unidos iba a ser bombardeado de forma nuclear. Así, ya había pasado la Segunda Guerra Nuclear, ya había ocurrido lo de Hiroshima y Nagasaki, y Dios le dijo a Jim Jones que era momento de dejar el territorio estadounidense porque iban a ser bombardeados de forma atómica y todos iban a morir. Entonces él movió a su congregación a que por medio de ciclos se fueran yendo todos a una tierra que Dios le había prometido. ¿En dónde? En Guyana, para allá se fueron. Y poco a poco la gente siguió los caminos, los consejos de este hombre, y terminaron viviendo casi 1000 personas allí en Guyana, la mayoría, por supuesto, norteamericanos. Al principio, por supuesto, todas estas personas convencidas de que era un mensaje de Dios, muy animados con lo que estaban haciendo, creían que Dios los estaba respaldando porque llegaron de forma saludable a este lugar y ocurrieron algunas experiencias en los caminos que como que avivaba el ánimo de creer que Jim Jones realmente estaba recibiendo un mensaje de parte de Dios. Sin embargo, la alegría duró poco, porque se encontraron con algunas enfermedades tropicales que no hay en Estados Unidos: malaria
y algunas otras gripas que no hay por allá. Y algunos empezaron a enfermar y querían devolverse, y aquí empieza a ponerse un poquito peliaguda la cosa. Jim Jones no lo permitía. Y formaron una guardia entre ellos mismos y nadie podía entrar y nadie podía salir. Después de algunas otras revelaciones, Jim Jones tomó la decisión de que era la hora, según Dios, de que todos murieran. Y en algunas bebidas puso cianuro y mató a todo ese poco de personas. La gran mayoría, por supuesto, creían que era la voluntad de Dios, otros fueron obligados y nos encontramos entonces con este panorama. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí hay dos posibles opciones. O Dios hizo algo, le reveló a este hombre su voluntad y esta voluntad iba en contra de las Escrituras, o este hombre estaba mintiendo y realmente Dios no le hablaba, sino que era simplemente producto de su imaginación estas famosas revelaciones de parte de Dios. Evidentemente, ¿cuál es la respuesta? La segunda. La voluntad de Dios no es que alguien vaya a quitarse la vida. Por lo tanto, el mensaje de este hombre descansaba en algunas experiencias que él tenía, que afirmaba que venía de parte de Dios, y la gente que lo seguía pues simplemente lo aceptó. Y este caso no es aislado, porque hoy en día en multitud y multitud de congregaciones que se dicen cristianas, normalmente a la cabeza hay un líder que afirma tener este tipo de experiencias. Y entonces inician sus discursos con la frase: Dios me habló, Dios me reveló a través de un sueño lo siguiente. Y en vez de predicar lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, se ponen a predicar de sus sueños, de sus experiencias, de sus situaciones. Y eso es lo que le enseñan a la iglesia. Y los cristianos, en vez de irse a las Escrituras, se quedan escuchando una y otra vez este tipo de mensajes. Pueden sonar muy piadosos, pueden sonar muy bonitos, pero ¿van alineados a lo que dice la Escritura? ¿Deberíamos nosotros escuchar a las personas que afirman tener estas experiencias? O incluso otra pregunta: ¿Dios no me puede hablar a mí a través de estas experiencias? ¿Dios no me puede hablar a través de un sueño? Es decir, que Jim Jones sea un terrible falso profeta como otros, ¿implica que Dios no me puede hablar a mí así, de esa manera, y guiarme en mi camino para lo que debo hacer? Bueno, resolvamos esa pregunta, no según mi parecer, no según el parecer de una congregación, sino según el parecer de ¿qué? De las Escrituras. ¿Está bien? Primer punto, escríbalo aquí en su material. Dios habló de muchas maneras en el pasado. Dios habló de muchas maneras en el pasado. Y lea por favor conmigo nuevamente Hebreos capítulo 1, el versículo 1. ¿Cómo inicia este documento? Léalo por favor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Por supuesto, Hebreos es un documento que está en el Nuevo Testamento, es decir, que fue escrito después de que Cristo ascendiera a los cielos. ¿Está bien? Y aquí él está afirmando que efectivamente en el pasado Dios comunicó su mensaje a través de diferentes experiencias, refiriéndose exactamente a quiénes, a los israelitas, al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, efectivamente, Dios habló de diferentes formas, de formas muy variadas a su pueblo para comunicar su mensaje. Y entre las muchas maneras en las que Dios habló, yo quiero resaltar por el momento solo 3. ¿Está bien? Y es lo que está en la letra A. Dios habló por sueños. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, Dios comunicó su mensaje a través de sueños. ¿Quién es el soñador más famoso del Antiguo Testamento? José. ¿Lo recuerda? Para el que no conozca la historia, José era uno de 12 hermanos. Y de un momento a otro, José le llegan unos sueños
que a sus hermanos y a su familia no le gustan en lo más mínimo. ¿Cuál fue el primero de estos sueños? José, después de soñarlo, va a la mesa, reúne a sus hermanos y les cuenta su sueño. Hermanos, imagínense que todos nosotros fuimos como a un campo y empezamos a amarrar paja, y cada uno armó su manojo de pajas. Y resulta que al momentico los manojos de ustedes se inclinaron ante el mío. Entonces más o menos así se veía el primer sueño de José. Por supuesto a los hermanos no les gustó ni 5, ¿no? Porque si hay una envidia santa, esa es la envidia entre los hermanos. Luego José tuvo otro sueño y José dijo, bueno, ahora en este sueño no solo mis hermanos se inclinaron ante mí, sino que había un sol, había la luna y habían 11 estrellas, y todas estas también se inclinaban ante mí, refiriéndose a que el sol y la luna era el papá y la mamá. Incluso el papá lo regaña. ¿Qué son estos sueños que estás teniendo tú? ¿De qué hablan estos sueños? ¿Para qué son? ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, Dios le estaba contando a José lo que iba a ocurrir unos años más adelante en la historia, y esto era como una preparación de lo que se iba a cumplir, porque efectivamente José iba a ser el gobernador de Egipto más adelante, y sus hermanos y sus padres se inclinarían delante de él. Por lo tanto, Dios comunicó un mensaje a través de uno de esos sueños. Otro sueño famoso en la Biblia, el sueño de Nabucodonosor, ¿lo recuerda? Que Nabucodonosor soñó que había una gran estatua, y esa estatua estaba conformada por 4 materiales diferentes. Y entonces él quería que alguien interpretara ese sueño, y llamó a todos los sabios de Medio Oriente, de Babilonia, para que le interpretaran el sueño. ¿Y qué pasó con los sabios? ¿Qué le dijeron? Nabucodonosor, cuéntanos el sueño y nosotros te lo interpretamos. No, así no funciona, les dijo Nabucodonosor. Ustedes cuéntenme qué soñé e interprétenmelo. Pero es que así no funciona, Nabucodonosor. Tenemos que primero saber qué soñaste. Si ustedes no me cuentan yo qué soñé, los mato a todos. Y los iba matando uno tras otro. Y en esas estaba Danielito. Y Danielito, el Señor le permitió conocer el sueño de Nabucodonosor y la interpretación. Y Daniel fue y le contó el sueño a Nabucodonosor y le dio la interpretación. Y de ahí en adelante la historia cambia un montón para Daniel. Pero Dios comunicó un mensaje a través de un sueño a Nabucodonosor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay más o menos unos 3.500 años de historia. Eso es un montón de tiempo. ¿Sabe cuántos sueños hay registrados en 3.500 años en toda la escritura? 21 sueños únicamente. No hay más sueños en la escritura. Unos cuantos son el Antiguo Testamento y unos pocos son del Nuevo Testamento. 21 sueños en 3.500 años. Y hoy en día en algunas congregaciones hay personas que afirman que Dios les habla por sueños todos los días. Pues sorprendente, porque si en 3.500 años solo habló 21 veces a través de sueños, y hoy a determinada persona le habla todos los días a través de sueños. Y hay algo ahí que como que no está en línea con lo que dice, con lo que revela la Escritura. Que me parece muy interesante, que si usted revisa de forma individual a cada una de estas personas que tuvieron un sueño con un mensaje de Dios, nunca se les ve a estas personas pidiéndole a Dios que les revele su voluntad a través de un sueño. Nunca se les ve queriendo soñar, sino que nuestro Dios soberano intervino de forma sobrenatural y puso un sueño en ellos, pero no se les ve a ellos pidiendo sueños. ¿Pero Dios habló a través de sueños en el pasado? Sí, y maravilloso, maravilloso. ¿De qué otra forma habló Dios? Letra B. Dios habló por señales. ¿Se ha escuchado que las personas le ponen señales a Dios? ¿Cómo funciona eso de las señales? Bueno, hay una decisión por tomar, pero no sabemos qué es lo que quiere Dios. Entonces la gente le dice a Dios, bueno Dios, si mañana amanece lloviendo es porque tú quieres que yo haga esto, y si mañana amanece haciendo un solazo es porque quieres que haga lo otro. Y hay muchas personas que se conducen en su caminar cristiano poniéndole señales a Dios. Pues revisemos qué ocurrió en el pasado con el tema de las señales.
Quizás la señal más famosa de todo el Antiguo Testamento es la de Gedeón. ¿La recuerda? Gedeón, un hombre, un judío, un israelita común y corriente del Antiguo Testamento, y Dios le dice: mi hijo, usted es el que va a liberar a Israel de la opresión del pueblo que nos está dominando. El tipo no era guerrero, el tipo no sabía nada de forma militar, por lo tanto, esa orden, esa petición de Dios de que liberara a Israel de la opresión militar era gigantesca y tuvo miedo. ¿Qué hizo Gedeón? Bueno, ante esta orden de Dios de que fuera y liberara al pueblo, Gedeón duda. Y ante la duda le pone una señal a Dios. ¿Cuál es esta señal? Lo primero que hace es coger lana. Usted ha cogido lana, pero no la que venden en la papelería, sino lana de oveja. Esa lana es sumamente absorbente. Y dice que Gedeón cogió un pedacito de lana, hizo como una especie de huequito y puso ahí la lana. Y le dijo a Dios: Dios, si esta lana mañana amanece mojada y el suelo alrededor está seco, sabré que tú me estás diciendo que vaya y libera al pueblo. Gedeón se fue a dormir y al siguiente día, efectivamente, la lana estaba emparamada y el suelo estaba seco. ¿Bastaría? Pero Gedeón le dice: uy, Señor, no te enojes conmigo. Está escrito: no te pongas bravo conmigo, por favor, pero necesito otra confirmación. Ahora vamos a hacerlo al revés, Señor. Que la lana amanezca seca y que el suelo alrededor amanezca mojado. Y se fue Gedeón a dormir, revisó al otro día y efectivamente la lana estaba seca y el suelo estaba mojado. O sea, por donde fuera, ya Dios le está diciendo: mi hijo, vaya, no hay excusa. Pero Dios comunicó su mensaje, su voluntad, a través de una señal. Asombroso. Otra señal que es poco conocida en las Escrituras es del rey Ezequías. Hubo un rey en Israel llamado Ezequías, y este hombre estaba enfermo de muerte, y el pueblo israelita el pueblo judío estaba dominado por los asirios. Dios le habla a Ezequías por medio del profeta Isaías. ¿Qué le dice a Ezequías? Ezequías, te voy a curar de tu enfermedad y adicional te voy a liberar de los asirios. Y la respuesta de Ezequías es: ¿y cómo sé que eso va a pasar? Necesito una señal. ¿Qué señal quieres? Aquí lo estoy parafraseando. En ese entonces así eran los relojes, y los relojes funcionaban con la sombra, y la sombra de un reloj siempre avanza hacia la derecha porque tiene que ver con el movimiento del sol. Pues Ezequías puso la señal: que la sombra se devuelva hacia la izquierda 10 grados. Y efectivamente ocurrió. Tremendo fenómeno. No sabemos qué pasó ahí. Tremenda señal. Para confirmarle a Ezequías que efectivamente la voluntad de Dios era que lo iba a sanar y que los iba a liberar del pueblo opresor. Ok, solo esos dos casos. ¿Qué resalto de estas dos señales? Que en ambos casos esas señales se pidieron como fruto de la duda y de la incredulidad de estos hombres. O sea, bíblicamente ni siquiera son bien vistas. Bíblicamente es como: estos hombres pidieron estas señales porque no creyeron a la orden y a la instrucción del Señor. Y hoy en día la gente anda poniéndole señales a Dios. Ahí también hay como alguna incoherencia, ¿verdad? Una tercera forma, y esta para mí es la más asombrosa: Dios habló audiblemente, ¿verdad? Solo dos de muchos casos. El primero es Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Recuerda que Moisés ve que un árbol se está quemando pero no se consume, la zarza? Y entonces Moisés se acerca y le hablan desde la zarza y le dicen: Moisés, quítate tu calzado porque vas a entrar en tierra santa. Y Moisés entra y Dios le habla y le dice por primera vez: ve y libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Otro segundo caso, u otro caso en donde Dios habló de forma audible: Isaías capítulo 6. Isaías tiene tremenda visión, se lo dejo de tarea para que lo lea, y Dios le habla. Isaías casi se muere cuando escucha la voz de Dios. Isaías casi se muere cuando escucha la voz de Dios.
Otro personaje que no lo tengo acá, pero que Dios también le habló a Pablo. ¿Recuerda cuando Pablo iba rumbo a Damasco en el caballito? Bueno, no iba en un caballito, iba rumbo a Damasco. Y se le aparece Jesús mismo resucitado y le habla: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó con Pablo y qué pasó con las personas que estaban alrededor? Cayeron al suelo, temblaron de miedo, temblaron de temor, e incluso después de esa experiencia, Pablo, ¿cómo quedó? Ciego. Y de ahí en adelante aparentemente nunca pudo recuperar completamente su visión, aunque Ananías oró por él más adelante. Pero la experiencia es que en la mayoría de casos, el registro bíblico es que en la mayoría de casos, cuando Dios hablaba audiblemente, aunque comunicaba su mensaje, y es una escena asombrosa, para estos hombres que recibieron ese mensaje era una experiencia traumática. Era complicado escuchar la voz de Dios porque es el contraste entre un Dios santo y un hombre pecador. Y hoy en día Dios les habla de forma audible a tantas personas y les dice, con respeto para algunos, pero algunas barrabasadas, que uno dice, ¿realmente les habló Dios? Ok. ¿De qué más maneras habló Dios en el Antiguo Testamento? A través de ángeles, a través de profetas, a través de diversidad de maneras, y fue increíble, fue asombroso. Incluso en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, también hay registro de algunas experiencias que uno las lee y uno dice, tremendo, tremenda experiencia de Dios comunicando su mensaje. Pero quiero entonces poner esta pregunta en pantalla. ¿Quiere decir esto que nosotros debemos esperar o perseguir estas mismas experiencias? Si les pasó a los hombres del Antiguo Testamento, también me tiene que pasar a mí. Si le pasó a los apóstoles, también me tiene que pasar a mí. Y todavía no le voy a responder. Tengo que enseñarle, permítame enseñarle algo más. Esta información que le voy a entregar le va a ser muy útil a la hora de que usted estudie la Biblia. Esto no solo aplica para la Biblia, esto aplica también para otro tipo de documentos académicos. Regálame la imagen. Resulta que hay una gran diferencia, y ojo a estos términos, entre un texto descriptivo y un texto prescriptivo. ¿Está bien? Vamos primero con el texto descriptivo. ¿Cuál es el objetivo del texto descriptivo? Simplemente nos quieren contar, nos quieren describir algo que le ocurrió a alguien en el pasado, pero que le haya ocurrido a esa persona no significa que nos tiene que ocurrir a nosotros, simplemente están describiendo. Y hay varios documentos bíblicos que son escritos con esta intención, simplemente con la actitud de describir. ¿Son menos importantes? No, son muy valiosos. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, ¿que lo escribió quién? No, Lucas. Lucas escribió con la intención de contarle a su audiencia cuáles fueron las experiencias de algunos discípulos y algunos apóstoles de Jesús. Y aunque de allí podemos extraer tesoros valiosos para nuestra vida, Lucas nunca lo escribió con la intención de que nosotros siguiéramos esas mismas experiencias. Simplemente es descriptivo, pero eso no lo hace menor. Por el otro lado están los textos ¿qué? Prescriptivos. Y los textos prescriptivos sí tienen la intención de que sus lectores hagan o dejen de hacer determinada acción. Son llamados al hacer, ¿ok? ¿Qué documentos son prescriptivos? Las cartas del Nuevo Testamento, como Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, todas estas cartas tienen la intención de prescribir una orden para sus lectores. ¿Está bien? También son muy valiosas. No significa que sea mayor o menor uno que el otro. De allí también extraemos órdenes para nosotros. Pues lea esta frase conmigo. Curiosamente, en las cartas del Nuevo Testamento, en las cartas prescriptivas, que son una orden para nosotros, nunca, escúcheme bien, nunca se nos manda a buscar sueños, señales, voces audibles o experiencias extraordinarias.
Lo que sí se nos manda a hacer, pero sí se nos manda constantemente a permanecer en la palabra de Dios. Cuando tú lees las cartas del Nuevo Testamento, las que escribieron Juan, las que escribieron Pablo, las que escribió Pedro, todas son: hermanos, perdónense los unos a los otros. Hermanos, busquen al Señor. Hermanos, sírvanse los unos a los otros. Hermanos, evangelicen, hagan esto, hagan lo otro. Pero nunca hay una invitación a buscar este tipo de experiencias. Y tú lo puedes buscar. Tú tienes tu Biblia en tu casa y lo puedes revisar. Entonces, ahora sí la pregunta: ¿puede Dios hablarme a través de un sueño? ¿A través de una señal? ¿A través de una visión? Mire, la respuesta a esa pregunta ha tenido tanto debate a lo largo de la historia de la iglesia, y por supuesto cada congregación tiene su propia postura. La Biblia en ningún momento tampoco nos dice que esas cosas no van a ocurrir. Nos dice que no las busquemos, pero no dice que no van a ocurrir. Por lo tanto, no está prohibido que ocurran. Hay registro escrito de que algunas tribus africanas llegaron al evangelio por causa de un sueño donde Dios les habló, y ellos tenían sus propios dioses, sus propias cosas, y después llegaron a la iglesia cristiana a adorar al Dios verdadero porque Dios les habló a través de un sueño. ¿Cómo yo niego esa experiencia? ¿Cómo yo me paro aquí a decirles que no va a ocurrir? A la iglesia perseguida hay registro de cosas que ocurren, de milagros que ocurren, de formas en que Dios les habla para ayudar y proteger a estas personas. ¿Cómo yo niego esas cosas? Por lo tanto, yo creo que bíblicamente sí hay sustento para que ocurran estas cosas, pero toda experiencia debe ir en consonancia, debe ir empalmada con lo que enseña la Escritura, con lo que enseña el Nuevo Testamento. Si hay alguna experiencia que es contraria a lo que enseña la Biblia, esa experiencia, ¿qué debemos hacer con ella? Descartarla y desecharla por completo. Que Dios me mostró en un sueño que juegue la lotería y que me dio el número para la lotería, basura. Que Dios me mostró en un sueño que debería irme de ilegal a Estados Unidos, basura. Basura. Toda experiencia debe ir sujeta a la palabra de Dios. ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos el deber de, cuando vayamos a alguna otra congregación y algún predicador diga Dios me dijo, ojos y oídos atentos a lo que ese hombre va a decir y a juzgar lo que diga, porque tenemos el deber de juzgar lo que cualquier persona diga desde un púlpito. Usted tiene el deber de juzgar lo que yo le digo desde acá. Queridos hermanos, las experiencias nunca han sido garantía de que el Espíritu Santo está en una persona. Al contrario, si hay un texto que es tenebroso, es Mateo capítulo 7, donde Jesús dice lo siguiente, Mateo 7, 21, 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Notan estas experiencias? Hay un montón de experiencias. ¿Y qué les dirá Jesús? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Porque la evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona se revela no en las experiencias, sino en la obediencia a la palabra escrita de Dios. Contrario a ese texto está Gálatas 5, donde allí están las evidencias del Espíritu Santo que mora en ti. Pero el fruto del Espíritu es: un cristiano, un creyente, tiene este sello encima. Es evidente que el Espíritu Santo está en él. ¿Por qué? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo no es que vas a tener sueños, que te vas a caer, que vas a tener visiones. No, la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti es estas cosas. Permítame hacer una acotación más.
Conozco gente que dice tener un montón de experiencias en las congregaciones a las que va y sale de allá y sigue con una vida de pecado desenfrenada. Sé de un señor de primera mano que ya después se arrepintió, que él hablaba en lenguas en la iglesia, que él tenía sueños y visiones, y cuando llegaba a la casa, le estoy hablando de años atrás, llegaba a pegarle a la esposa. Ay, pero grandioso ese hombre con esas experiencias. Eso no es garantía de que tengan al Espíritu Santo morando en ellos, porque al diablo también se le permiten hacer milagros, hermanos. Al diablo también se le permiten hacer milagros y Dios le permite que manifieste experiencias en algunas personas. ¿Ok? Mire cómo cierra Gálatas 5, versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que es de Cristo Jesús ha crucificado su carne y no quiere andar en el pecado. Entonces yo te pregunto, ¿tú eres de Cristo Jesús? Amén, somos de Cristo Jesús. Y sí hay una forma en la que Dios nos habla de forma experimental, de forma experiencial hoy. ¿Y cuál es? Segundo punto. Dios habla por medio de su Hijo hoy. Dios habla por medio de su Hijo hoy. Hebreos capítulo 1, voy a leer otra vez el versículo 1 y el 2. ¿Qué dice el versículo 1? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, que es lo que acabamos de estudiar, ¿verdad?, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, en ese versículo 2 hay por lo menos 3, 4 frases que son gigantescas, que son enormes. Por ejemplo, que a Jesús lo constituyeron heredero de todas las cosas. Tremenda frase. Que por medio de Jesús se hizo también todo el universo. Tremenda frase. Pero quizás la frase más extraordinaria de todas estas es la primera. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Algunos teólogos afirman que esta es posiblemente una de las frases más importantes de todo el Nuevo Testamento, que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Pero pastor, para mí no tiene tanta importancia eso. ¿Qué es lo gigante de esa frase? Quiero dedicar este segundo punto a que usted entienda y dimensione lo valioso que es esta frase. ¿Me acompaña? Acompáñeme para que usted se goce en esta frase. Letra A. El Hijo, refiriéndose por supuesto a Jesús, es superior a los anteriores mensajeros. ¿Cuáles son los anteriores mensajeros? Todos estos hombres del Antiguo Testamento que recibieron un mensaje de parte de Dios a través de experiencias. Moisés, Elías, Ezequiel, todos estos grandes hombres. ¿Por qué el Hijo es superior? Bueno, voy a remitirme a una de las escenas más preciosas de todo el Nuevo Testamento, y es la escena conocida como la transfiguración. ¿Ha leído alguna vez usted esa escena? Esa escena es para que nuestro corazón salte de alegría. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 17, del 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se fue Jesús con 3 de sus discípulos. ¿Qué ocurrió en el versículo 2? Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Yo no sé usted cómo reaccionaría si eso le ocurriera a una persona con la que usted está caminando, con la que usted está andando. Eso no es para alegrarse y para decir qué bonita experiencia, qué miedo. Eso no pasa. Pero allí está Jesús con su rostro resplandeciente y sus ropas blancas como la luz. Y por si fuera poco, en esto ahí casualito se les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, y estaban hablando con Jesús. Mire,
nosotros no alcanzamos a dimensionar quién era Moisés y Elías para un judío de aquella época. Ellos eran los superhéroes, ellos eran los héroes del Antiguo Testamento, ellos recibieron de forma experimental el mensaje de Dios, esa gente era la más importante. Perdónenme lo jocoso del ejemplo, pero es para que los jovencitos me entiendan. Algunos siguieron las películas de Marvel, de Iron Man y todas estas películas. ¿Qué pasó en Endgame? En la película tan esperada durante años. Pues reunieron a todos los superhéroes en una misma película y la gente en los cines, ¿sabe cómo estaba? ¡Bravo! ¡Excelente! Y estaban emocionadísimas porque los héroes ficticios estaban reunidos en una misma escena. Queridos amigos, les prometo que eso fue lo mismo que sintieron estos hombres cuando vieron a Moisés y a Elías allí. Eso no era algo menor, era algo sumamente importante, al punto en que Pedro, ante esta situación, quiere rendirles veneración, quiere honrarlos. Y entonces está Moisés, está Elías y está su gran maestro. Y se le ocurre una grandiosa idea a Pedro. ¿Cuál es la grandiosa idea? Versículo 4. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Una enramada era una forma de venerar a una persona. ¿Se acuerda que a Jesús le trajeron ramos cuando él entró? Ok. ¿Por qué a Moisés y a Elías? Miren, el Nuevo Testamento se puede dividir en 2 secciones: la ley y los profetas. Y el representante de la ley, ¿quién es? Moisés, de los primeros 5 libros de la Biblia. Un crack ese sujeto. Y los profetas, que es de ahí en adelante, el primer profeta fue Elías. O sea que Moisés y Elías representaban todo el Antiguo Testamento, todo este mensaje de Dios que comunicó durante siglos y milenios en la antigüedad, estaba representado en Moisés y Elías, y por eso querían venerarlos, hacerles unas enramadas. Pero el versículo 5: mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Aquí está Moisés, la ley. Aquí está Elías, los profetas. Oigan a mi Hijo. Oigan a mi Hijo. Otra vez, perdón si esto suena redundante. Bueno, perdón, no, voy a ser redundante. Todo lo espiritual de un judío en aquel entonces dependía de Moisés y Elías. Cómo ellos adoraban a Dios, cómo ellos se presentaban delante de Dios, lo que tocaba hacer y lo que no tocaba hacer, lo que tocaba pensar y lo que no tocaba pensar. Toda su identidad delante de Dios dependía de lo que escribieron Moisés y los profetas. Y que ahora la voz diga: ahora escuchen a mi Hijo, escúchenlo a él, es como: por sobre todo esto que han construido, es momento de que ahora construyan toda su identidad y todo lo que son en la voz del Hijo, en lo que Él viene a decirles, en el mensaje que Él viene a comunicarles. Y entonces al versículo 6, cuando estos hombres oyeron la voz de Dios, ¿qué ocurrió? Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. No fue una experiencia muy bonita. No fue una voz suave a los oídos. Tuvieron temor, tuvieron miedo. Óiganlo a Él, oigan al Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que vino a contarnos Él? ¿Qué es lo que hay que escuchar de Él? Yo voy un poquito largo en esta predicación. Espero que me acompañe hasta el final. Voy a ampliar un poco más lo significativo del mensaje del Hijo de Dios. Letra B: el Hijo no solo trae el mensaje, Él es el mensaje. Jesús no solo vino a traer un mensaje de parte de Dios, Él mismo es el mensaje, es Dios encarnado. Entonces, mientras que en el Antiguo Testamento
los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel iniciaban sus mensajes. ¿De qué manera? Así dice el Señor, Dios ha dicho de esta manera. De hecho tenemos 3 versículos, regálamelos rápido. Isaías 45:1. Así dice el Señor, dijo Isaías. Jeremías 15:19. Entonces dijo así el Señor, ¿verdad? Ezequiel 34:11a dice, porque así dice el Señor Dios. Ellos simplemente eran receptores de un mensaje que recibieron de Dios. Mientras que estos hombres iniciaban sus mensajes de esta manera, cuando tú vas al Nuevo Testamento y escuchas a Jesús enseñando o lees a Jesús enseñando, Jesús no dijo, así dice el Señor. ¿Sabe qué dijo Jesús? Pero yo les digo, regálamelo. Mateo 12:36. Yo les digo. Wow. Yo les digo. ¿Qué autoridad tiene para que hable en primera persona como si fuera Dios? ¿Qué autoridad tiene para que no hable en nombre de Dios, sino que hable como si fuera Dios mismo? Pues tiene toda la autoridad. Por lo que dice también Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ya leímos el versículo 1 y 2, pero mire lo que dice el versículo 3, refiriéndose a Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es Dios mismo. Jesús es Dios mismo hablando. Él no es simplemente el portador de un mensaje, incluso Él es el mismo mensaje. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo lo soy todo. Y por si fuera poco, cuando vino y enseñó y habló, nos enseñó también cosas muy prácticas que todos sus seguidores necesitábamos saber sobre cómo conducirnos en este mundo. Porque sí, Jesús vino a revelar quién es Dios, vino a contarnos quiénes somos nosotros, pero también vino a decirnos cómo conducirnos como individuos. ¿Cómo debo manejarme yo en este mundo? ¿Cómo debo manejar mis emociones? ¿Cómo debo manejar mis pensamientos? ¿En qué debo pensar y en qué no debo pensar? También Jesús vino a decirnos cómo conducirnos en nuestros hogares y en nuestras familias. Cómo debemos ser como hijos, como hermanos y como padres. También Jesús vino a enseñarnos cómo debemos conducirnos en la sociedad. ¿Qué espera el Señor de nosotros como ciudadanos? Y vino a traernos mucha información, todo lo necesario para saber cómo conducirnos en este mundo. Y la pregunta es, ¿dónde está ese mensaje? Me encantaría conocerlo. Yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para yo saber cómo conducirme. Pues no esperes ni una experiencia, no esperes ni un sueño, no esperes nada sobrenatural, sino que abre tu Biblia. Abre el Nuevo Testamento y allí vas a encontrar el mensaje de Jesús. Y esa es la letra C del punto 2. El Hijo dejó su mensaje escrito. ¿Cómo así que el Hijo dejó su mensaje escrito? ¿Hay un mensaje de Jesús? ¿Hay un libro de Jesús en el Nuevo Testamento? No, pero le voy a explicar cómo funciona exactamente. Durante presumiblemente 3 años, Jesús tuvo discípulos, ¿lo recuerda? ¿Alguno se sabe el nombre de los 12 discípulos de Jesús? Esa fue una pregunta de la vigilia. Tuvo 12 discípulos y Jesús les enseñó durante 3 años todo lo que les acabo de mencionar. Y estos hombres escucharon de forma muy diligente las palabras de su maestro. Y una vez Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, los seguidores de Jesús, los que le aman, los que ahora eran sus discípulos y seguidores, plasmaron en documentos el mensaje del Hijo de Dios, el mensaje de Jesús. Entonces, por ejemplo, tenemos a Juan, uno de los 12 discípulos cercanos de Jesús. ¿Cuántos documentos escribió Juan en el Nuevo Testamento? Está el Evangelio de Juan, está la primera, segunda y tercera carta de Juan y está el Apocalipsis. Y tú lees esos 4 documentos y ¿sabes qué te vas a encontrar? El mensaje del Hijo de Dios. Está, por ejemplo, Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo, discípulo de Jesús. Luego hubo otras personas
que tuvieron alguna experiencia poderosa con el Señor, como Pablo, donde Dios les reveló un montón más de información. Y entonces Pablo escribió 13 cartas que están en el Nuevo Testamento, y tú la vas a revisar. ¿Y de qué hablan esas 13 cartas? Del mensaje del Hijo de Dios. Ninguno de ellos se pone a hablar de sus opiniones. Ninguno de ellos se pone a hablar de lo que a ellos les parece, de lo que ellos quisieran. Ellos dicen, así como dijo nuestro Señor, así como nos enseñó nuestro Maestro, y allí está la información. Por lo tanto, te decía al principio de este punto que Dios sí nos quiere hablar de forma experiencial. Y esa experiencia está abriendo tu Biblia y leyendo el Nuevo Testamento. Ahí está la voz del Hijo. Dios te quiere hablar, pero tú tienes tu Biblia cerrada. ¿Por qué la tienes cerrada? Pueden haber 1000 razones para no haber leído el Nuevo Testamento y también 1000 excusas. Tal vez entre las razones, pastor, yo soy nuevo en esto y cuando abro el Nuevo Testamento no entiendo nada. ¿Ok? Otras razones, por ridículo que suene, pero de verdad hay gente que trae esto desde tiempo atrás. Le dijeron que si leía la Biblia, ¿cómo se volvía? Loco. Y de verdad hay personas dentro de las iglesias que dicen, yo no leo la Biblia porque yo me vuelvo loco, yo prefiero que alguien me la enseñe. No, quítense eso de la cabeza, por favor. Las excusas, no tengo tiempo para leerla. Usted no se imagina cómo son mis horarios. Ay, amigos míos, hay que leer la Biblia. Allí está la voz del Hijo de Dios. Y mi labor como pastor, como predicador de esta congregación, es llevarte a ti, motivarte con el poder del Espíritu a que pongas tus ojos en las Escrituras, a que abras la Biblia. Yo no quiero llevarte ni a que ofrendes, ni a que des, ni a que hagas. Mi corazón se llenará de alegría, me sentiré satisfecho cuando todos y cada uno de los miembros de esta congregación amen las Escrituras profundamente y conozcan allí la voz del Hijo de Dios. Y por eso tanta insistencia en que vengan a los espacios entre semana, a que vengan a los estudios, para que conozcamos juntos las Escrituras, porque de eso se trata. Estudiábamos hace 8 días, sí fue hace 8 días, lo de Juan, que Juan dejó escrito su documento para que sus lectores tuvieran vida en su nombre. Punto 3 y terminamos. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Hijo de Dios? Quiero enseñarte cómo vamos a escuchar la voz del Hijo de Dios. Primero leerte un texto, mira esta orden. Esto es una orden del Nuevo Testamento, está escrito en Colosenses 3:16. ¿Cuál es la orden? Versículo 16. ¿Que la palabra de quién? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que estés lleno, que estés a desbordar de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que más habita en abundancia en ti? ¿En qué eres abundante? Tengo conocimiento abundante sobre esto, tengo abundancia en alimentos, tengo abundancia en esto. ¡Qué bueno! Pero la orden es que la palabra de Cristo habite en abundancia entre ustedes, que hablen la palabra de Cristo, que vivan la palabra de Cristo, que estén en la palabra de Cristo. Esa es una orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Letra A, escuchemos la voz del Hijo de forma individual. Pastor, yo soy nuevo en esta congregación y primera vez en una iglesia cristiana, o tal vez vengo de otra congregación donde nunca me enseñaron a leer la Biblia. ¿Cómo me acerco yo a la Biblia? Mira, tú vas a coger un pasaje del Nuevo Testamento y vas a hacer lo que está aquí. Regálame la imagen, por favor. 5 pasos sencillos para estudiar tu Biblia. ¿Cuáles son esos 5 pasos sencillos? Mira, tú vas a llegar a tu casa, vas a definir un espacio, un horario, y vas a coger tu Biblia, vas a abrir el Nuevo Testamento en cualquier zona. Puedes iniciar con Juan o con la primera carta de Juan. Escoge un texto corto. Vas a escoger 3, 4, 5 versículos y léelos. Léelos atentamente, léelos una y otra vez. No lo entendí. Bueno, sí sabes que en la Biblia hay varias versiones, ¿verdad? Busca una versión amigable y vuelve y léelo hasta que entiendas lo que está allí. Luego haz algunas preguntas simples. ¿De qué está hablando ese texto? ¿Qué me dice acerca de Dios? ¿Qué me dice acerca de mí? Y escribe esas respuestas.
Luego de hacer eso, subraya y memoriza las palabras, las ideas que consideres importantes de ese texto y apréndetelas, memorízatelas. Y finalmente, ora a Dios. Mira, este ejercicio para iniciar en el Evangelio no te va a quitar más de, quitar, ni siquiera deberíamos usar la palabra quitar, tomar 10 minutos, 15 minutos. Pero haz esto todos los días. Con el tiempo, por supuesto, vas a conocer diferentes métodos de estudiar la Biblia y vas a poder abarcar más y aprender más. Pero si nunca abres tu Biblia, si entre semana nunca abres tu Biblia, empieza con esto. Empieza con esto. Estudiemos la palabra de forma individual. Esta imagen va a aparecer en redes sociales. ¿Para qué? ¿Por qué? Una de las 10,000 razones, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está ¿qué? Mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda buena obra. B. Escuchemos la voz del Hijo de forma familiar. ¿Cuáles son tus planes familiares? ¿Qué haces tú en familia? Seguramente tienes algunas dinámicas. Los que son papás tienen hijas pequeñas, tienen hijos pequeños, tienen algunas dinámicas con ellos. Otros ya son papás y están solitos en casa, ya los hijos volaron. ¿Cuáles son las dinámicas familiares? Pues te animo a que dentro de tu dinámica familiar esté que ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena o en cualquier momento, pueden hacer este ejercicio juntos de revisar las escrituras. O si lo van a hacer de forma individual, cuando se reúnan, conversen de lo que estudiaron y de lo que aprendieron. Aprendí de esto, estudié esto. Y así estamos cumpliendo el mandato de que la palabra de Cristo habite en abundancia entre nosotros. Hagan eso de forma familiar. Y C, ya terminamos. Escuchemos la voz del Hijo de forma congregacional. Hoy iniciamos a las 8 de la mañana el estudio de la carta de Filemón. ¿Y ya me lo perdí, pastor? No, si usted no puede venir los domingos a las 8 de la mañana, lo esperamos los jueves a las 7 de la noche. Este jueves que viene inicia el estudio de la carta de Filemón, que es una carta del Nuevo Testamento. Venga y estudiamos juntos las escrituras. ¿Qué más vamos a estudiar en esos espacios? Cuando terminemos Filemón, vamos a estudiar la carta de Judas, que también es en el Nuevo Testamento. ¿Judas? ¿Hay una carta de Judas? Sí, hay una carta de Judas y es tremenda. Y después nos metemos, si el Señor nos permite, con la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y así estudiamos juntos las escrituras de forma congregacional. Pero hermanos, perdónenme, los exhorto que muchos no vienen a estudiar las escrituras por excusas vanas. No vienen a los grupos pequeños por excusas vanas. Y no quieren ni en casa ni en la congregación, cuando esto es valioso. Vengan. Los que quieran estudiar la Biblia, conocer las escrituras de forma un poco más profunda, el domingo 19 de este mes inicia el curso del discipulado. ¿Qué hacemos? Después de este servicio nos quedamos 45 minutos más. Uy, pastor, 2 sermones. Sí, quédese y estudiamos a profundidad las escrituras durante 3 meses y ahí profundizamos en temas bíblicos preciosos y crecemos en el conocimiento de las escrituras, porque vuelve y juega. Esa es mi única intención. Queridos míos, Dios nos habla a través de las escrituras. La voz del Hijo está en el Nuevo Testamento. ¿Quieres oírla? Porque muchos quieren experiencias sobrenaturales, pero no quieren abrir su Biblia. ¿Ok? Tomémonos un par de minutos para orar y meditar juntos en lo que hemos escuchado.